vivía antes la misma dificultad que hoy tiene Dilma en Brasil, ¿no? Yendo al tema de la crisis del 2001, usted lo que decía respecto de mi libro y demás de otras reconstrucciones de la crisis, es que no era inevitable, que no fue inevitable en ningún momento salir de la convertibilidad y hacer una especificación, que eso fue una decisión más bien política, impulsada. Yo creo que la crisis se produjo, la crisis política, es decir, el sacarlo a mí, sacarlo de la Rúa y después sacarlo a Rodríguez Sá, se produjo para provocar la pacificación. Ese fue el objetivo para mí de toda esa crisis. ¿Protagonizado por quién esa alianza o suerte? Bueno, el idiota útil fue Duhalde, que se prestó sin saber realmente para qué lo iban a utilizar. Ahora, los que motorizaron todo eso eran los que estaban fuertemente endeudados en dólares y que querían sacarse de arriba de las deudas, como lo habían hecho en todas las épocas de alta inflación. Los grandes endeudados en dólares y en pesos, en las épocas de alta inflación, siempre se sacaban las deudas de arriba con las devaluaciones y con la inflación y provocando tasas negativas de interés negativas en términos reales. Claro, la convertibilidad había bloqueado esa posibilidad, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que si convencían a Duhalde de la pacificación, ellos se sacaban de arriba deudas por 50.000 millones de dólares y las tiraban sobre las espaldas de los ahorristas argentinos y en alguna medida también de los acreedores extranjeros, ¿no? ¿Ellos quiénes eran? ¿La UIA de Mendiguren? No toda la UIA, no, eran los que estaban representados por de Mendiguren, que jugó un rol importante en ese momento, pero también, y no voy a insistir con esto porque si no, nunca... Parte de la gran campaña que se hizo en contra mía es porque yo fui muy franco respecto del rol que jugaron los medios de comunicación también. Pero también digámoslo, acá se puede decir. No hace falta que lo repita, lo he dicho tantas veces ya. Los grandes diarios, los grandes medios. Bueno, obviamente hay que fijarse en quiénes estaban endeudados en dólares y quiénes, entre la especificación y la ley de bienes culturales, etcétera, que modificó la ley de quiebras, resolvieron sus problemas luego de esa crisis del 2001. Usted en esa pulseada con el FMI, que fue muy dura, usted dice que cuando venía acá le contaba a Duhalde... Sí, pero eso no está en el libro. Claro, por eso... mis críticas al libro es que le falta un ingrediente que es fundamental y que está en mi libro. Por eso yo recomiendo que lean los dos. Lean 12 noches y lean mi libro Camino a la Estabilidad. Duhalde, Alfonsín, Rucauf, De la Sota, Reutemann, además de la Rúa, y también Menem, todos sabían cómo yo estaba, y Terraño también, todos sabían cómo yo estaba conduciendo la negociación con el fondo. Y yo les expliqué que Keller nos estaba haciendo una muy mala jugada, porque al no desembolsar un dinero que estaba comprometido a desembolsar en noviembre, nos ponía contra las cuerdas. Y después, con las declaraciones de Ann Kruger, más esta actitud de Keller, nos obligaron a poner controles de cambio, el corralito. Resulta que utilizaron eso como excusa para decir que no nos iban a apoyar en algo que era clave, que era la reestructuración de la deuda, que habíamos completado hasta la mitad. Entonces, en ese momento, para que Argentina pudiera salir adelante, sin desorganizar toda la economía y sin provocar la catástrofe que significó el año 2002, donde la pobreza aumentó al 40% de la población, donde el desempleo pegó un salto ya enorme, ya era alto y saltó mucho más, donde los salarios reales se deterioraron 30%. Las jubilaciones. Las jubilaciones. Todo eso era evitable, pero había que unirse para torcerle el brazo a Keller. Teníamos indirectamente, aunque tibiamente, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, porque la pulseada que Keller... la pulseada de Keller era más bien con el gobierno de los Estados Unidos,
que con nosotros. Nosotros éramos como el jamón del sándwich. Pero, dado que había este enfrentamiento entre Keller y el gobierno de los Estados Unidos, si nosotros nos uníamos y realmente íbamos a negociar con fuerte apoyo, le hubiéramos torcido el brazo a Keller y no hubiera pasado la catástrofe que ocurrió. Ahora, yo sinceramente fui y le expliqué a Alfonsín, le expliqué a Duhalde, le expliqué a Rucauf. El que sí me prestó mucha atención fue Reutemann. También me prestó atención Puerta, Puerta. Y de la Sota, ¿no? Pero también Rodríguez Sá, con quien también había hablado. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando yo creo que acá los dos primero el radicalismo que estaba en contra de la Rúa y que incluso había hecho campaña en octubre contra la política que estaba implementando de la Rúa y que yo estaba implementando a nivel del Ministerio de Economía, ellos creo que querían que fracasara el gobierno de la Rúa. En el caso de Alfonsín yo siempre lo expliqué como que él, como había visto fracasar las políticas de los 80, de la cual él había sido artífice, estaba con una necesidad psicológica de que la política de los 90, a la que le había dado continuidad de la Rúa, también fracasara. Y que es entendible. Ahora, los radicales decidieron empujarlo a Duhalde, a que tomara el poder, ¿no? Y se asociaron con Duhalde para tomar el poder. A Duhalde le faltó inteligencia y se dejó trabajar la oreja de Mendiguren y por la gente de los grandes endeudados en dólares. Y, por ejemplo, Duhalde ahora dice que él iba a eliminar la convertibilidad desde la campaña electoral. Es mentira. Eso es absolutamente mentira. Bien. Entonces... Está perfectamente aclarado, yo lo he entendido perfectamente. Claro, entonces ahí lo que ocurrió es que cuando yo fui a explicarles cómo debíamos unirnos para torcerle el brazo al Fondo Monetario Internacional y conseguir los recursos que necesitábamos para que siguiera funcionando el sistema financiero argentino y sobre todo para que pudiéramos terminar la reestructuración de la deuda y abrir el corralito, dijeron: no, este es el momento de destruirlo a cabalo y destruir al gobierno de la Rúa y hacernos nosotros el poder. Ahí se les cruzó Rodríguez Sá, con el apoyo de los gobernadores del interior. Y después volvió. Claro, entonces a Rodríguez Sá le hicieron también la vida imposible, porque a Rodríguez Sá le enrostran que él declaró el default, pero el default que declaró Rodríguez Sá era un default irrelevante, porque era de la deuda que todavía no se había reestructurado y que se iba a ofrecer la reestructuración el 15 de enero. Ellos después, que tomaron el poder, me refiero a Duhalde y sus adláteres, provocaron el terrible default que vivió Argentina, que fue el default con los ahorristas internos de Argentina, a los que le quitaron el 50% del valor de sus ahorros, ¿no? Muy bien, doctor Cavallo, aclarado por mi parte. Muchas gracias por haber estado acá. Muy bien, y a los que lean 12 noches les recomiendo que también lean como complemento Camino a la Estabilidad. Bueno. Porque entonces van a entender mejor las cosas que figuran en 12 noches. Perfecto, muchas gracias, doctor.